El tema de esta predicación, a los que anotan, la solución a un corazón en problemas. Ese es el tema de esta predicación. La solución a un corazón en problemas. El pasaje que hemos leído de Juan 14 nos habla de las horas oscuras de la noche antes de que el Señor Jesucristo fuera entregado y fuera torturado y finalmente crucificado. En muy poco tiempo el mundo de los 11 discípulos se iban a colapsar como nunca. Habían caminado por 3 años y medio con el Maestro y llegaba el momento en el cual iban a ser dispersados como ovejas. Jesús, por otro lado, estaba consciente y sabía que llegaba un momento importante en su vida y su ministerio en esta tierra. Si usted en algún momento ha experimentado la pérdida de un ser querido, puede entender este momento que estamos leyendo en el Evangelio de Juan. Porque hablar de la separación de aquel ser que hemos visto por tantos años y que de repente ya no lo vamos a ver, regularmente el hombre se duele y se pone triste. Y era el momento que estaban viviendo los discípulos. Comenzaron en sus corazones a sentir la tristeza y el dolor porque Jesucristo sería próximamente entregado y sería crucificado. Martín Lutero dijo en relación a este pasaje de Juan 14, es el mejor momento y el más confortante sermón que Cristo, el Señor, entregó en la tierra. Es un tesoro, una joya que no se puede comparar con los bienes del mundo, dijo Martín Lutero en relación al pasaje que hemos leído. Este Evangelio de Juan nos narra un momento muy importante donde los discípulos son llamados a confiar en su Señor y en su Dios por encima de las circunstancias. En Juan 13:1, no lo busque, se lo voy a leer, dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, dice Juan 13:1. Dice que los amó hasta ¿qué, hermanos? Hasta el fin. Y ese es el amor de Cristo. Él nos ha amado hasta el fin. Hasta el último momento Dios nos ha amado. Y lo que estamos leyendo, lo que vamos a adentrarnos en Juan 14:1, hermanos, es una pregunta. ¿Creemos realmente en Cristo? ¿Confiamos realmente en Cristo? Porque esa es la pregunta que resulta en el pasaje de Juan 14:1. Porque si realmente creemos en Cristo y confiamos en Cristo, no debemos de temer en ninguna de las circunstancias que nos tocarán vivir. Amén. Bien. Dice Juan 14:1, después de esa breve introducción, dice: no se turbe vuestro corazón. Tenemos un momento en el cual seguramente los discípulos estaban centrados en sus problemas. Y suele pasar. Conociendo y creyendo en las promesas de Dios, regularmente estamos más preocupados en los problemas que en Dios, que resuelve los problemas de nuestras vidas. A veces nos sentimos tan rebasados y asfixiados, y puede que esta tarde estés en este lugar y tengas un problema y estás más centrado en el problema que en la solución del problema, que es Cristo Jesús. Por eso el pasaje dice: no se turbe vuestro corazón. Esa frase en griego lo que está diciendo es: no permitas que te angusties. No permitas que tu corazón se angustie. Encontramos entonces un pasaje en el cual Jesús podía leer los corazones de sus discípulos. Él iba a ser entregado. En escasas unas horas Jesús iba a ser entregado, iba a ser golpeado, iba a ser flagelado. Pero él pudo leer los corazones de sus discípulos, que en el fondo había temor y había angustia. Como esta tarde puede leer el corazón de cada uno de los que estamos en este lugar. Si alguien conoce cómo estamos por dentro, es Dios. Podemos a veces ocultarle a la pareja cómo nos sentimos, pero cuando Jesús le está diciendo a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, lo que nos está hablando es de que Jesús conocía exactamente lo que estaba pasando en el fondo de ellos.
estaban siendo tocados por la incertidumbre que vendría después de que sería entregado. Encontramos, y le voy a pedir que vayamos a Isaías capítulo 63, versículo 9, y dejo un apartado en Juan porque vamos a regresar. Los discípulos acompañando al maestro, dice Isaías 63, 9, en toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó en su amor, y en su clemencia los redimió. Isaías 63, 9. En toda angustia de ellos, él fue, ¿qué dice, hermanos? ¿Qué significa? Jesús se identificó con la aflicción de los demás. Y sabe que Jesús no está muy alejado de lo que estamos viviendo. Dice el texto, y el ángel de su faz los salvó en su amor y en su clemencia, ¿qué dice? Los redimió. Y encontramos a un Cristo, el cual se identifica con la angustia de los que están siendo afligidos y que va al rescate de ellos. Y los trajo y los levantó todos los días de, ¿qué dice? De la antigüedad. Y aquí vemos al pastor sufriendo frente a la cruz, pero recordando que las ovejas van a ser dispersadas y que se van a sentir angustiadas. Es lo que encontramos en Isaías. Una vez más vamos a regresar al texto de Juan 14. Primero les dice que no se angustien, no permitan que su corazón sea angustiado. Y la palabra corazón en el griego y en el hebreo significa el centro de las emociones. El corazón en la Biblia hace referencia al centro de las emociones, al centro de los sentimientos que tiene el hombre. Y dice la palabra de Dios, creéis en Dios, creed también, que dice, en mí. Lo que Jesús les está diciendo en ese momento a sus discípulos es, si tú puedes confiar en la presencia de Dios, el Creador y Soberano, también puedes creer en mí, el Redentor. Y eso es muy importante. Les dice, así como creéis en Dios, creed también en mí. ¿Sabe que los judíos tenían un principio básico en cuanto a la creencia del Dios omnipresente? Déjenme llevarlos a ese contexto. Deuteronomio 31, 6. Acompáñenme. Lo que Jesús les está diciendo a sus discípulos en Juan 14, cuando les refiere y les dice que crean en Él como creen en Dios, lo que les está diciendo a ellos, de la misma manera como creíste en el Creador, tienes que creer en mí. Y dice el pasaje de Deuteronomio 31, 6 acerca de este principio judío. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará, ¿ni qué? Ni te desamparará. Lo que este texto hace referencia, según la creencia judía, es la fe en la omnipresencia de Dios. Dios no lo podemos ver físicamente, pero ¿sabe qué? Está en este lugar. Y creemos en sus promesas. Los judíos sabían que la fe del omnipresente Dios y soberano era algo que, a pesar de lo que habían visto, de lo que estaban viendo en el desierto, ellos podían confiar de que Dios los guardará. Y es lo que Jesús les está diciendo en Juan 14 a sus discípulos. Tengan la plena seguridad que así como ustedes creen en el Dios invisible y poniendo la misma confianza, la pueden poner en mí, porque yo estaré con ustedes. Y esta tarde Dios quiere recordarnos eso. Si tú crees en Dios, puedes creer que Jesús mismo hará las cosas que el Padre hizo. Los judíos decían que a pesar del aspecto y de lo que pudieran enfrentar ellos tenían fe en un Dios invisible. Usted y yo creemos en las promesas de Dios. Por eso tenemos que seguir adelante y caminar en nuestro Dios. Jesús les dijo, creed en Dios, creed también en mí. Vamos a regresar al texto de Juan 14, versículo 2 ahora. Pero ¿sabe que algo que logramos ver ahí en Juan, al final de
El versículo 6, cuando Juan le dice cómo creeremos, logramos ver que los discípulos fueron reflejados más en la fe de Tomás, que fue una fe que fue algo incrédulo, Tomás. Dice el versículo 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y yo le hago una pregunta a usted, ¿podemos confiar en las promesas de Dios? Claro, la respuesta es que sí. Encontramos entonces que en el versículo 2 encontramos una de las promesas más hermosas que Dios nos ha dejado a nosotros. Dice el versículo 2, en la casa de mi Padre, dice, muchas moradas hay. Y encontramos que Jesús va a preparar una morada para nosotros. Nos deja una promesa a nosotros. Según la palabra, las moradas hacen referencia al lugar donde está Dios. Muchos dicen que hace referencia al cielo, pero hace referencia al lugar donde nuestro Dios habita. Y lo que está diciendo el texto de Juan capítulo 14 dice, en la casa de mi Padre hay un lugar muy espacioso. Algunos dicen que es una ciudad muy grande. Y Jesús les dice a sus discípulos que en la casa de Dios hay muchas moradas, mucho espacio. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar, que dice, para vosotros. Podemos tener la plena confianza que donde Jesús está, un día estaremos con Él. Miren lo que dice Juan 17:24. Juan 17:24, podemos tener plena confianza de que Él va a regresar. Aunque no sabemos cuándo como iglesia, Jesús está ansioso por regresar y reclamar a aquellos que hemos confiado en Él. Dice Juan 17:24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes, que dice, de la fundación. Podemos confiar en las promesas de Cristo. Lo que dice Juan 17 es de que Él está rogando y dice, donde yo estoy, quiero que todos aquellos que han creído en mí estén conmigo. Y esa es la promesa. Dios quiere en esta tarde traernos a nosotros su descanso en su palabra. Y que sigamos adelante. Vamos al versículo 4. Dice Jesús en el versículo 3, y si me fuere y os prepare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también, ¿qué dice? Estéis. Lo que esta tarde Dios quiere dejarnos a nosotros es que cuando un corazón está en problemas, hay una solución, y es Jesucristo. Y Él nos está hablando esta tarde para que confiemos en Él y descansemos en Él. Versículo 4. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, ¿qué, hermanos? No sabemos a dónde vas. Y esto lo que nos refleja es la incredulidad de Tomás y de los discípulos. Conociendo al maestro y sabiendo lo que les estaba prometiendo, para ellos fue más fuerte la incredulidad. Y les dijo, no sabemos a dónde vas. Y lo que refleja es que cuando una persona está enfrascada en sus problemas más que en las promesas de Dios, no sabe hacia dónde va su vida. Y yo no sé esta tarde cómo estés con tu vida, en qué lugar o situación estés con tus problemas, porque todos tenemos problemas. También yo tengo problemas. Lo importante y la diferencia es de que Dios tiene control de nuestras vidas. Y tenemos que tener mucho cuidado para no dejarnos envolver por los problemas, porque fue lo que le pasó a Juan, a Tomás. Él no supo qué hacer. Mire lo que dice Juan capítulo 20:24. Viendo la condición que tenía Tomás cuando cuestionó y dijo, no sabemos el camino. Dice Juan 20:24, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y aquí estamos en un momento en el cual Jesús ya resucitó.
25, le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, ¿qué dice? Y así hay muchos cristianos dudando. ¿Será que Dios me guardará? ¿Será que Dios hará la obra con mi familia? ¿Será que Dios cumplirá lo que me ha prometido? Y muchos se reflejan en Tomás. Hasta que yo no vea que Él haga lo imposible, entonces creeré. Pero ¿qué cree? Que en ese momento Jesús se le aparece a Tomás, versículo 27 del mismo capítulo. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca de tu mano y métela en mi costado, y no seas ¿qué? Incrédulo, sino creyente. Y esta tarde Dios quiere pasarnos a ser de ser incrédulo a ser alguien que crea y confíe en Dios. Yo no sé cómo estés esta tarde. Nos estamos encaminando a un fin de un año 2017 donde hay muchas incertidumbres. Los corazones viven emociones diferentes. Y todos vivimos de una manera incierta. Pero lo cierto es de que Dios tiene control de nuestras vidas. Y le dijo a Tomás: si tú quieres una prueba, ven, pon tu dedo en mi mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondiendo y le dijo: Señor mío. ¿Y qué dice? Y no es hasta que quitas la incredulidad de tu vida cuando tú puedes decir: Dios está conmigo. No es hasta que no quitamos la incredulidad, hasta que no quitamos la barrera que no nos deja confiar en Dios. Porque mire, cuando las cosas están bien, caminamos con Dios. Pero cuando vienen problemas y aflicciones, dudamos. Y yo no sé si tú estés dudando en tu vida, en las cosas de Dios. Déjame decirte que el mejor lugar para ti y para tu familia es cerca de Cristo. Ahí tenemos que estar. Jesús le dijo y lo confrontó a Tomás y le pidió que dejara de ser incrédulo y que llegara a ser creyente. Vamos a regresar al texto de Juan 14, versículo 5. Le dijo Tomás: Señor. Qué importante las palabras que le estaba refiriendo en ese momento del pasaje. Y dice el versículo 5: no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, que dice, es solamente a través de Cristo como podemos llegar a nuestro Dios. No hay de otra manera. Tenemos que buscar a Dios y tenemos que confiar en Él. Hay una promesa que yo quiero compartir con usted esta tarde. Por encima de lo que usted esté viviendo, Dios nos desafía a nosotros a quitar la incredulidad. Él es el único camino. No hay más opciones según la Biblia. Solo es Jesucristo. Dice Hebreos capítulo 13 versículo 5. Y voy a pedirle que me acompañe, porque vivimos un tiempo difícil. Hebreos 13, 5. En el cual regularmente la incredulidad se quiere sobreponer por encima de lo que creemos los cristianos. Pero esta tarde Dios quiere que confiemos y descansemos en las promesas que nos ha dejado en su palabra. Hebreos 13:5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentaos con lo que tenéis. ¿Qué dice? Ahora. Yo le hago una pregunta a usted: ¿está contento con lo que tiene? ¿Seguro? Porque hay gente que no está contento, por eso quiere más. Hay gente que no está contenta con lo que tiene. Sabe que usted y yo somos bendecidos. Primero tenemos un trabajo, tenemos un techo, y yo veo a cada uno de ustedes bien. Pero hay gente que no está contenta. La palabra de Dios dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, ¿qué dijo Dios? No te desampararé. Esa es promesa de Dios. Es una promesa que nos debe de inspirar confianza a los cristianos. No te desampararé, ni te dejaré. Y es lo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos en ese momento de Juan 14.
Ellos estaban atemorizados. Sabían que iba a ser entregado. Pero ¿sabe qué? Lo que Jesús quiso darles en ese momento es darles confianza. Tienen problemas, se van a sentir solos, pero ¿qué creen? El Dios de la Biblia dice esta tarde: no te voy a desamparar, ni tampoco te voy a dejar. Yo no sé qué vendrá al final de este año 2017. Mucho menos sé lo que vendrá el próximo año, si Dios nos da la vida. Lo cierto es de que según la palabra tenemos a un Dios el cual no va a dejarnos y el cual nunca va a desampararnos, iglesia. Por eso yo le animo como pastor: no deje de congregarse, no deje de buscar a Dios. El mejor lugar para usted y su familia es cerca de Dios. Caminemos confiados en Él. No centremos nuestra vida en los problemas. Hagamos a un lado los problemas y busquemos a Dios con toda la confianza de que Él nos guardará, porque dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Amén. Apocalipsis capítulo 21. Vamos a ver una de las promesas acerca de las moradas que Jesús fue a preparar. Y Él está ansioso de venir por nosotros, o que vayamos a Él, ya sea que la muerte llegue a nuestras vidas. Apocalipsis 21:16. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios la longitud, la altura y la anchura de ellas, que dice, son iguales. Lo que dice este pasaje es que el cielo es grande, pero la comunión en el cielo con Dios es una intimidad total. Es muy grande el lugar donde Dios ha preparado un lugar para usted y para mí. Pero en ese lugar tan grande hay una comunión con el Creador. Y allí vamos a estar un día. Apocalipsis 21, versículo 4, allá atrásito. Una de las últimas o de las promesas que nos deja Dios: enjugará Dios, ¿qué dice, hermanos? Toda lágrima. Ese verbo que encontramos allí, enjugar, significa lo que produce las lágrimas. Si hacemos un recuento, el ser humano llora mucho más por lo que sufre que por lo que ríe. Pero la palabra nos habla que llegará el momento de que Dios eliminará todo lo que producen las lágrimas. Podemos ver en la televisión noticias constantemente de gente llorando porque sufre por diferentes circunstancias. La Biblia nos promete a los cristianos que cuando estemos con nuestro Dios, Él va a enjugar toda lágrima de los ojos de ellos. Y aún las lágrimas que producen la muerte, dice el texto, y ya no habrá, ¿qué dice, hermanos? Muerte. Si alguien puede inspirarnos confianza en el siglo XXI, es el Dios de la Biblia. Va a quitarnos aquello que nos produce dolor. Pero se ve muy lejos, pastor. ¿Pero qué crees? Va a llegar. Y nos dará Dios lo que ha prometido. Dice el texto: ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas que dice, y son promesas. Esto es lo que fortalece al cristiano. Yo no sé esta tarde cuántos problemas tengas, ni qué problemas tengas. Pero ¿sabes qué? No son eternos. Según la Biblia, todos los problemas se van a terminar, inclusive el de la misma muerte. Por eso Jesús esta tarde nos recuerda a nosotros las palabras que les dijo y les refirió a sus discípulos en Juan 14. No se turbe vuestro corazón. No te angusties. No te angusties, iglesia. Porque nuestro Dios está en control de todas las cosas. Amén. Póngase de pie. Vamos a darle a Dios gracias por su palabra esta tarde.